El contacto telefónico a esta hora de la mañana, una nueva invitada. Se trata de la doctora Elba Terceros. Ella es magistrada del Tribunal Agroambiental en nuestro país y vamos a conversar con ella en esta jornada. La vamos a saludar primero. Doctora Terceros, muy buenos días, bienvenida a Radio Santa Cruz. Buen día, Julio, y a todas las radioescuchas de Radio Santa Cruz. Gracias por permitirme estar un ratito con ustedes. Gracias a usted, doctora, por darnos la oportunidad justamente de conversar en esta mañana. Estamos nosotros con una serie de espacios, doctora, en torno a el tema tierras fundamentalmente, ¿no? El saneamiento de tierras, esto en el marco también de la conclusión también de este proceso a nivel nacional. En todo caso, nos gustaría para empezar, doctora Terceros, que nos pueda comentar un poquito cuáles son las competencias para empezar, para conocer quizás del Tribunal Agroambiental en general, pero también en particular en el tema tierras, doctora, por favor, adelante. Gracias. Bueno, decirles que la jurisdicción agroambiental para tutelar derechos a la tierra fue reconocida en Bolivia con la ley 1715 en 1996, con los cambios que hubo, porque antes de esa fecha toda la tramitación era vía autoridades administrativas y en el tribunal, en el servicio de justicia ordinario. Pero ese año se crea una jurisdicción especializada que fue la jurisdicción agraria, con jueces agrarios y con un máximo tribunal que era el Tribunal Agrario Nacional. Desde el año 2000 que fueron nombrados los jueces y los vocales del tribunal, hasta el año 2006 su competencia era fundamentalmente tierra. Vale decir como tutelar derechos a la tierra cuando alguna afectación al derecho a la propiedad o a la posesión de la tierra, siempre y cuando esa área no estuviera en proceso de saneamiento, porque cuando está en proceso de saneamiento es competencia del INRA. Después del año 2000, con la nueva ley, la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, se amplían las competencias también de los jueces agrarios y del Tribunal Agrario Nacional. Han venido trabajando hasta la gestión 2009, que con la nueva Constitución ya se convierten en jueces agroambientales y en el Tribunal Agroambiental, al igual que el resto de los tribunales elegidos por voto, ¿no? ¿Cuál es la especial atención que debemos tener y consideración con relación a este tribunal? Que es un tribunal y una jurisdicción especializada en materia de tierras, de bosques, de medio ambiente, de agua. Exclusivamente ha sido creada para atender este tipo de problemas y para darles la especial atención que merecen, considerando que en materia agraria, por ejemplo, está en el área social del derecho. Y al estar en un área social, tiene unas características propias diferentes al derecho privado. Por ejemplo, en los principios que se aplica, en cómo se tramita una causa, en qué servicios brinda los jueces, los juzgados a las partes cuando están tramitando una causa y sobre todo lo más importante, ¿no? Los jueces agroambientales ahora, antes los agrarios, son jueces, pero cuando alguna de las partes no tiene abogado o está en el área rural y es difícil conseguir apoyo técnico, el juez deja de ser juez porque atiende cualquier solicitud de conciliación para ayudar a las partes a que se pueda llegar a un acuerdo. Y en la medida en que las partes llegan a un acuerdo, la convierte en sentencia y ya también de obligatorio cumplimiento. Es una característica especial que tiene esta jurisdicción, que es el mismo juez, la misma juez, que cuando hay algún problema y las partes no tienen apoyo técnico, el juez deja de ser juez para convertirse en facilitador, en mediador, en conciliador, dependiendo el tipo de problemas y cómo lleguen al juzgado. Doctora Terceros, digamos así, en lo concreto, si se quiere, ¿cuándo un propietario, hablando del tema agrario, del tema tierra, cuándo un propietario puede o debe quizás acudir al Tribunal Agroambiental? Porque a veces por ahí yo he escuchado, por ejemplo, desde el INRA que hay ya competencias obviamente que no le corresponden al INRA. ¿Cuándo es cuando se trata de materia agraria que se debe acudir al Tribunal Agroambiental?
Se puede acudir a cualquier juez agroambiental, hay 63 distribuidos en toda Bolivia, cuando un predio agrario todavía no está en saneamiento, cuando ya ha sido saneado. Solo en temas muy específicos puede ser durante el proceso de saneamiento, porque durante el proceso de saneamiento la competencia es del INRA, ¿no? Solo en determinados tipos de problemas relacionados, por ejemplo, por cumplimiento de contratos, relacionado a la producción, que no tenga que ver con el derecho de propiedad propiamente dicho o de posesión. Cuando tiene que ver con algún contrato, alguna relación de trabajo que esté relacionada con el predio, entonces sí, en cualquier etapa se puede recurrir a un juez, a una jueza agroambiental. Pero si estamos hablando de tutelar el derecho a la tierra o el derecho a la posesión de la tierra para que pueda hacer un uso pacífico de ese espacio cuando legalmente ha ingresado a un predio, o cuando ya tiene un título ejecutorial o todavía no ha sido saneado, puede recurrir también a un juez agroambiental, ¿no? Entonces la diferencia aquí está cuando alguien esté afectando el derecho de propiedad o el derecho de posesión de alguna persona, no lo está dejando desarrollar sus actividades con la pacífica posesión o propiedad que necesita alguien para producir, entonces puede ir a un juez agroambiental pidiendo la tutela, vale decir, pidiendo que se garantice su derecho y que pueda ejercer su derecho de propiedad o de posesión en ese predio, o el derecho de hacer alguna otra actividad comercial o alguna otra actividad relacionada con la producción con la debida tranquilidad. Perfecto, doctora. Y ahora justamente que prácticamente está concluyendo el proceso de saneamiento, se plantea para 2025 más o menos la conclusión del mismo. ¿Cuál sería, por así llamarlo, el nuevo diseño, el rediseño en todo caso institucional, quizás en el Tribunal Agroambiental, en torno justamente ya al post-saneamiento de tierras? Primero, como le decía, necesitan presencia en el campo. Las y los jueces agroambientales, de acuerdo a la ley específica que tiene la jurisdicción, que es la ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, ahí está la parte, toda la parte de la jurisdicción agroambiental y la parte procesal, tienen la obligación, también por disposición de la ley del órgano judicial, de ser jueces itinerantes. Entonces, una de las del énfasis que hay que hacer a futuro una vez concluya el saneamiento es garantizar que allá donde estén los problemas pueda ir un juez, una juez para evitar que las partes, si estamos hablando sobre todo de la área rural, son personas más vulnerables que tienen menos posibilidades de movilizarse, menos posibilidades de contratar un especialista por los costos, menos posibilidades de ir hasta los centros urbanos, porque normalmente en los centros urbanos, en las capitales de departamento o en las ciudades intermedias, es la sede fija de los juzgados tienen la obligación de ser itinerantes. Ahora, todavía que es antes del saneamiento, el reglamento del Tribunal Agroambiental obliga a que los jueces una semana al mes tengan que salir al campo, con una coordinación que se hace con las autoridades locales para que puedan ir donde es necesario un juez, donde haya mayor conflicto. En un futuro eso podría cambiarse, que podría ser más de una semana, de pronto 2 semanas al mes, para poder estar no solo en un lugar, sino en más lugares a la vez ese juzgado. Esa yo creo que es un trabajo que hay que hacer ya cuando tengamos concluido el saneamiento y necesite mayor servicio de justicia en cualquier lugar del país. Una segunda característica especial que tiene la jurisdicción agroambiental, y es en la que también hay que trabajar, hay que seguir trabajando mucho, es en la capacidad de apoyo a las partes para las conciliaciones. Ahora efectivamente las partes antes de iniciar un proceso judicial pueden ir al juzgado, pedir que se convoque a la otra parte a un proceso conciliatorio, y el juez o la juez tiene la obligación durante un proceso judicial también de instar a las partes de que a pesar que hay un proceso puedan llegar a acuerdo, por la ventaja de que no se necesita apoyo técnico, de que es más fácil, de que se recupera la paz entre partes, de que no va a haber un ganador y un perdedor en un proceso, en fin. En eso también hay que hacer énfasis a futuro,
para que la población boliviana, sobre todo del área rural, por la situación de mayor vulnerabilidad en la que vive, pueda tener acceso a servicio de justicia, a pesar de que no pudiera tener apoyo técnico, y si tiene un apoyo técnico, pues bienvenido sea igual, porque la mejor forma de resolver un proceso es si es entre partes, si es más rápido. Otro factor importante en el que tiene que trabajar el tribunal y la jurisdicción a futuro también es fortalecer los equipos técnicos. Actualmente los jueces, las juezas tienen, en cada juzgado hay un técnico y en el tribunal hay 3. Lo que se busca es tener todas las posibilidades de especialidad para cuando haya un problema, haya en el departamento el técnico que pueda ayudar a aclarar esos temas técnicos al juez, para evitar que las partes tengan que contratar peritos y gastar también. A futuro lo que hay que pensar es que, concluido ya el saneamiento, ya no se van a necesitar tantos topógrafos, de pronto vamos a necesitar más agrónomos, más ingenieros forestales, más ingenieros en agua, en fin, y eso también hay que irlo a estar evaluando y poder tener un equipo completo y una diversidad de técnicas y de especialistas para facilitar el trabajo del juez o de la juez, y en todo caso facilitar a las partes que puedan tener un tratamiento adecuado a su problema y con un respaldo, un informe técnico, un peritaje proveído por el mismo Estado sin necesidad de los costos. Y yo creo que un cuarto factor de trabajo después del saneamiento también que hay que hacer énfasis va a ser en aplicar adecuadamente y trabajar mejor el protocolo de trabajo de interculturalidad de las juezas y jueces, para efectos de tener un mayor relacionamiento independientemente de qué tipo de grupo, de pueblo o de comunidad sea, para poderlo entender mejor de acuerdo a su cultura, a su identidad, y poder también hablar en su idioma. Va a ser importante activar mucho más de cerca y trabajar con las otras jurisdicciones, entre ellas la jurisdicción indígena originaria campesina, para efectos de poner en práctica esos mecanismos que manda la Constitución de coordinación y cooperación interjurisdiccional, porque al final lo que se quiere es resolver los problemas rápido y apoyar la fortaleza que tiene alguna entidad con la otra que no tiene esa fortaleza. Entonces eso también se necesita aplicarlo muy bien para efectos de garantizar tener un tribunal y unos juzgados fuertes, con una relación muy cercana con el resto de las entidades, y sobre todo con una coordinación de trabajo y de planificación con las autoridades locales para efectos de garantizar, conocer, tener diagnósticos precisos, cuáles son los mayores problemas que hay en una zona, qué tipo de profesionales técnicos se necesitan más en esa zona, o qué idioma necesitan más, con más cuidado para que efectos de contratar ese tipo de personal. En fin, trabajar y hacer mayor énfasis en los diagnósticos y en la planificación y en la coordinación que va a necesitar este tribunal y esta jurisdicción para efectos de brindar un buen servicio especializado y una mejor coordinación y un mejor trabajo complementario, como dice la legislación agraria, ¿no? Donde hay las deficiencias de una jurisdicción, aprovechar el potencial de la otra, porque lo que interesa es brindar ese servicio y que la población pueda sentirse tranquila y segura de poder continuar desarrollando sus actividades. Doctora Elba Terceros, magistrada del Tribunal Agroambiental, desde su percepción, bueno, y además ante este tema que usted nos señala de que el Tribunal Agroambiental, los jueces tienen que estar mucho más cerca, si se quiere, de las áreas rurales y todo esto. Hay también quizás esta comprensión de parte de la población respecto a en qué momentos acercarse al Tribunal Agroambiental justamente para presentar alguna denuncia, algún tema. Yo creo que ahora ese es el mayor problema que tiene la jurisdicción agroambiental. Claro, a escala país es una jurisdicción muy joven, va a tener 30 años la agraria y tiene 12 años la ambiental. Entonces, la gente y los colegas, abogados, las mismas universidades, las otras instituciones
no han adecuado sus conocimientos y su actuación a al nuevo marco institucional y a la nueva distribución competencial que ha hecho la Constitución aprobada por referéndum en el año 2009. Entonces, muchos de los problemas siguen yendo a la jurisdicción ordinaria, yéndose al área penal, por ejemplo, desalojo por avasallamiento, por decir algo, que es un trámite sumarísimo, vale decir muy rápido en la jurisdicción agroambiental para recuperar ese espacio que se siga trabajando, pero los colegas abogados prefieren presentar una demanda penal por avasallamiento, atacar al responsable y no preocuparse un poco por la situación del área de trabajo. Y eso por falta de conocimiento, ¿no? No se conoce esta jurisdicción, ese es uno de los mayores problemas, y por lo tanto no se aprovecha ese potencial que tiene, y por lo tanto también al no ocuparla lo suficientemente, esa jurisdicción es dada menos porque tiene el menor presupuesto, la menor atención, porque tiene la menor carga procesal. En lo que se necesita trabajar a futuro con el resto de la sociedad civil, pero sobre todo con el sistema universitario, los colegios de abogados y las otras autoridades, es en precisar más el deslinde competencial, que se conozca que en el caso de la área rural en materia agraria, estamos hablando de materia agraria o en materia ambiental, que es para cualquier lugar de Bolivia, o en todo lo que hace a la biodiversidad, el agua y los recursos naturales en general, hay una jurisdicción especializada que es la agroambiental y deberíamos aprovechar. Tiene ventajas esta jurisdicción desde que ha nacido, porque ha nacido en la oralidad, por ejemplo, los procesos son mucho más rápidos, como le decía, los juzgados tienen técnicos, los juzgados se mueven, la base de su procedimiento es la conciliación, en fin, tiene ventajas que no las tiene en esa magnitud la jurisdicción ordinaria, pero como no se lo conoce, no se lo aplica y no se lo aprovecha, y entonces saturamos. Si nosotros hoy revisamos los datos, entramos a las páginas web, ya sea del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Constitucional, vamos a ver muchísimas causas que son de competencia de la jurisdicción agroambiental que se siguen tramitando en la jurisdicción ordinaria o saturando la justicia constitucional. Y esto porque la gente no conoce la división competencial que ha hecho la Constitución y va por la vía que es más difícil, y a veces tienen que terminar un proceso y reempezar porque lo devuelven, pero después de haber pasado mucho tiempo, de haber gastado muchos recursos o de haberse ya cansado, si vale el término, de atender una causa. Entonces son necesarias, por lo tanto, esas acciones de coordinación, como decía, y que se pueda conocer adecuadamente esa competencia material que ha distribuido la misma Constitución y que ahora no se está aplicando en el país. Seguimos saturando el sistema ordinario y la justicia constitucional. Perfecto, doctora, y aprovechando justamente este contacto y en el marco de esto también quizás de contribuir un poquito a conocer las competencias, las atribuciones del tribunal, ¿qué es lo que corresponde hacer, por ejemplo, en caso de denuncias ambientales? ¿Cómo procede? A ver un poquito también para que la gente podamos entender un poco. Claro que sí. En materia ambiental, la jurisdicción especializada, así como en materia agraria, es la jurisdicción agroambiental. Cuando hay un problema en ambiente, la ley del órgano judicial establece 3 tipos de acciones ambientales que se pueden tramitar en cualquier juzgado agroambiental. Cuando todavía no hay la certeza de que se vaya a provocar daño, pero hay los indicios suficientes que puedan mostrarnos que alguna actividad puede provocar algún daño, está la acción cautelar. No una acción popular, que es a la que más van, que es como una medida cautelar que es más rápida. Dicen, no, estoy hablando de una acción, de un proceso judicial cautelar, donde el juez tiene todas las posibilidades de hacer mayor investigación, de ir al campo, de verificar y con mayor conocimiento de causa poder tomar una decisión de paralizar esa obra, de recomendar que se la haga de otra forma o que no se la haga o que se cambie de actividad, en fin. Vean la ventaja, un juez especialista tramitando una causa con los tiempos que correspondan, que no son engorrosos porque es un proceso rápido, es un proceso oral, pero con la ventaja de acceder a información, a diferencia de ir a una acción popular que en un día es como una medida cautelar que no se puede revisar más allá, ¿no? Entonces es una ventaja ir a la jurisdicción agroambiental. El otro tipo de acciones que hay también están previstas en la legislación procesal ambiental,
es la preventiva, vale decir, hay alguna actividad, alguna obra, algún proyecto que se ha autorizado, tiene las licencias respectivas, pero existen también los indicios de que esa obra no está suficientemente protegida en términos ambientales, que sí va a provocar algún daño. Lo mismo con una acción ambiental preventiva, se puede ir a un juzgado para analizar esta situación y ver si se pide mayor seguridad ambiental o si con esas medidas adoptadas por las autoridades administrativas al dar las autorizaciones se puede desarrollar esa actividad. Y la otra, que es a la que no se quiere llegar porque la jurisdicción ambiental es más preventiva, es cuando ya se ha provocado daño. Cuando hay daño, lo que busca la jurisdicción ambiental es atacar un poco al bolsillo, como lo que antes se llamaba la acción civil, que ahora es acción ambiental. Vale decir, ve qué daño se ha provocado, en materia ambiental la responsabilidad subjetiva, cómo hacemos los mecanismos para mitigar los efectos, para reponer esa área, para compensar dependiendo las necesidades, porque se ve el problema. Pero lo que ahora está haciendo la gente es irse a la justicia constitucional o a las acciones penales, que es de última ratio, para ir a atacar subjetivamente al responsable, ¿no? Pero se olvidan de la madre tierra, que tiene protección especial, del medio ambiente, que es importante su sostenibilidad, y no van por la vía ambiental. Y lo mismo está provocando que haya muchas causas en la jurisdicción ordinaria. Aunque solo tenemos en promedio un solo fiscal ambiental por departamento, pero por desconocimiento, nuevamente, de las competencias materiales exclusivas que tiene la jurisdicción agroambiental distribuida por Constitución, se sigue recurriendo a la jurisdicción ordinaria o a la justicia constitucional, que los mecanismos son no tan, por supuesto no son especializados, y si se quiere también una respuesta rápida, igual pueden ir a la jurisdicción ambiental con una medida cautelar, por ejemplo, ¿no? Pero no se conoce, y la mayoría de las causas ambientales en realidad no se las presenta, y lo que hacen las partes es irse con una demanda por un delito de biocidio o por una contaminación, alguna cosa, buscando qué tipo penales, yendo a los jueces penales, ¿no? Entonces ahí la desventaja es que cuando termine la acción penal van a poder iniciar, o el mismo juez ordinario va a tener que definir la responsabilidad civil, ¿no? En cambio, si fueran por la jurisdicción agroambiental, la ventaja es que se va a concentrar en la responsabilidad civil. Y si hay responsabilidad penal, tiene la obligación el juez de remitirlo al Ministerio Público, las partes ya con elementos probatorios importantes, porque se ha desarrollado un proceso para que se pueda tramitar en la jurisdicción ordinaria. Perfecto, doctora Terceros. Bueno, es importante conocer, ¿no?, todo esto que es justamente las competencias del Tribunal Agroambiental, y ya lo decía la doctora, en materia agraria, que es en realidad el tema que estamos abordando en este espacio, pero también es importante conocer esto que se puede hacer en materia ambiental a través del tribunal. Muchísimas gracias, doctora. Algo quizás para concluir este contacto. No, Julio, la agradecida soy yo por darnos la oportunidad de mostrar que Bolivia tiene una jurisdicción especializada, a diferencia de muchos países, una jurisdicción agroambiental que tiene procedimientos mucho más expeditos para tramitar las causas, y de hecho para revisión en el mismo tribunal. En esta jurisdicción hay un mecanismo, una acción procesal que se llama el per saltum, directamente viene para que sea más rápido al tribunal. Tiene ventajas importantes que si no la estamos aprovechando como país ante los problemas, porque no la conocemos, así que nos da la oportunidad Radio Santa Cruz, y muy agradecida, Julio, de poder mostrar un poquito lo que tenemos y podamos aprovechar como bolivianas y bolivianos esta jurisdicción especializada que está vigente, que tiene un costo para Bolivia y que está para brindar servicios, pero que no la estamos usando bien. Así que espero que podamos revisar un poquito ahí la distribución competencial constitucional y podamos recurrir a estas autoridades que son las llamadas por ley para atender temas agrarios, temas ambientales, desde los jueces especializados que son las y los jueces agroambientales. Muchas gracias.